El Consejo de Participación Ciudadana nombró ya en noviembre a los jueces que integran el pleno del TC, el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene entre sus encargos resolver cientos de causas pendientes. Su presidente, Joaquín Viteri, nos acompaña esta mañana. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación y estoy listo para responder las inquietudes a conocimiento de la Auditoría Nacional. Buenos días. ¿Qué priorizaron dentro de estas causas represadas y qué han podido resolver hasta ahora, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a candidaturas e impugnaciones? Necesariamente dimos prioridad para habilitar a los candidatos y candidatas a las diferentes dignidades de elección popular que debían inscribirse el 21 de diciembre. En ese aspecto resolvimos todos los casos de recursos de apelación que habían interpuesto, al igual que muchos movimientos políticos que tenían alguna situación de conflicto interno, también fueron resueltos, de tal manera que habilitamos tanto a los sujetos políticos, personas naturales, como también a los partidos políticos, a los movimientos que tenían conflictos pendientes de resolver en el Tribunal Contencioso Electoral. Hay un tema importante y que es responsabilidad también del Tribunal Contencioso Electoral en cuanto a sancionar los incumplimientos a la ley electoral. Por ejemplo, cuando hacen campaña anticipada, cuando irrespetan el gasto electoral en manejo de fondos públicos. ¿Ha habido denuncias al respecto? Nosotros estamos siempre sujetos a resolver todos los conflictos internos de las organizaciones políticas, los incumplimientos de los sujetos políticos en lo que se refiere a la campaña electoral, siempre con una preeminencia del conocimiento del Consejo Nacional Electoral, que viene a ser primero la instancia administrativa, para que luego vaya a la instancia jurisdiccional que corresponde al Tribunal Contencioso Electoral. Obviamente, antes de llegar al Consejo Nacional Electoral, tiene que conocer una Junta Provincial Electoral que viene a ser una primera instancia administrativa. Luego va al Consejo Nacional Electoral y en materia jurisdiccional corresponde ya conocer los recursos, las denuncias, las infracciones que los ciudadanos y también los partidos políticos, los movimientos sociales que están participando en el proceso electoral lleguen a violentar las normas electorales. Y por ese proceso que hay que cumplir y que se lleva a cabo, lo que entiendo entonces con su respuesta es que el tribunal todavía no ha conocido ninguna denuncia que se haya presentado ni que haya conocido o trabajado el Consejo Nacional Electoral para que llegue a ustedes. Al momento existen alrededor de unos 37 casos de infracciones que el tribunal ya abocó conocimiento, pero no las concretamente referentes a la que usted me hacía una pregunta, no, sino a diferentes circunstancias que están dentro de lo que se refiere a la calificación de las candidaturas. Correcto. Porque usted comprenderá que el Tribunal Contencioso Electoral es la instancia final, definitiva. Correcto, jurisdiccional, pero justamente por eso es que el problema de siempre ha sido que como el Tribunal Contencioso Electoral no puede actuar de oficio cuando, por ejemplo, se está incumpliendo la ley o haciendo campaña anticipada, que era a lo que yo me refería, se queda prácticamente de espectadores por el proceso hasta que la ciudadanía o los actores políticos denuncien. Habría que promover entonces que se dé esa denuncia para que los casos no sigan y queden en nada o ya cuando los hechos están consumados. Necesariamente, como usted bien lo ha hecho, una precisión correcta para que la ciudadanía lo conozca y sobre todo los sujetos políticos. El tribunal no puede actuar de oficio. El tribunal requiere recibir un recurso, recibir una queja, recibir una denuncia de una persona autorizada. Obviamente también puede hacerlo un ciudadano
siempre y cuando cumpla con los requisitos que justamente de procedimiento están determinados en la ley electoral y en las normas internas del tribunal. Y es al Consejo Nacional Electoral al que le compete a través de el monitoreo establecer, por ejemplo, si hubo campaña anticipada y luego imputar al gasto. Pero eso, de los antecedentes que ya hemos visto, no siempre pasa o hay el riesgo de que pueda ser direccionado. Entonces, frente a ese problema, lo que podríamos reconocer es que las reglas siguen. Por eso decíamos que las reglas se mantienen de como se les instauró en el anterior gobierno, pero en este sentido, sobre esto, por ejemplo, no se las han cambiado, siguen así. Exactamente, y nosotros, una de las limitaciones que usted hace muy buena precisión sobre lo que se refiere a los quiénes pueden ser candidatos, quiénes no pueden ser candidatos, que inclusive hay que estar muy claros para conocimiento de la ciudadanía. La Constitución y la Ley Orgánica Electoral o Código de la Democracia son normas que están absolutamente en las mismas condiciones y requieren, como sería lo lógico, una reforma constitucional, una reforma legal para efectos de que todas estas situaciones que no están previstas de manera precisa, concreta, en la Constitución y en la ley, porque le podría decir que en algunas situaciones jurídicas fundamentales, lo que esté en la Constitución está en la ley, obviamente por razones de concordancia, pero no le deja a la Constitución una ampliación a la ley, no le dice, y las que determine la ley en el caso de infracciones, sino simplemente determina la Constitución esas normas y la ley las transcribe textualmente, obviamente, pero no puede ampliarlas porque justamente no le permitió la Constitución. Entonces, ahora, es imperativo que haya una reforma constitucional y una reforma legal. Lo penoso de esto es que estemos hablando de una reforma constitucional cuando, y hay que hablar de las responsabilidades, cuando tuvo tiempo la Asamblea para hacer las reformas necesarias, por ejemplo, en cuanto al control electoral. Sí cambiaron la elección de los consejeros de participación ciudadana, pero hay otros temas que no les interesó tocar y hoy quedan las excusas que habrá desde el Consejo Nacional Electoral, desde la Asamblea, que es que la ley que no es clara, que por eso no controlan. Entonces, se pudo haber cambiado, por ejemplo, legislación en lo que se refiere, para que le quede claro a nuestra audiencia, que el Tribunal Contencioso Electoral pueda actuar de oficio, sancionar, sin esperar a que alguien buenamente quiera denunciar, porque entre bomberos no se pisan la manguera tampoco, refiriéndonos a las organizaciones políticas. Necesariamente el Tribunal Contencioso Electoral es el órgano máximo de administración de justicia. Esto quiere decir que cualquier infracción electoral que puede ser conocida en el ámbito administrativo y que puede ser resuelta, tiene la posibilidad de que se interponga un recurso, que se interponga cualquier tipo de reclamación y llegue al Tribunal Contencioso Electoral. Pero como usted bien hace la apreciación, si hay una ampliación mediante reforma constitucional, porque lamentablemente no puede la ley hacerse exclusivamente una reforma por parte de la Asamblea Nacional, porque la Constitución determina de manera expresa. Entonces, si la Constitución determinaría estas zonas de infracciones, esto está prohibido, y agregue además las que establezca la ley y la normativa interna del Tribunal Contencioso Electoral, podría ahí sí prácticamente darse una posibilidad de que la Asamblea se dirija solamente a la ley. Pero en el caso que estamos hablando concretamente, prohibiciones, atribuciones, están en la Constitución y también están en la ley textualmente, prácticamente transcritas. Algunas de las observaciones de Joaquín Viteri, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.